Hola chicos, ¿qué tal? Miren, hoy vamos a terminar el barroco, ¿vale? Vamos a analizar pues las últimas, sí, las dos partes que nos quedan de él, que son la arquitectura y la escultura, ¿vale? Con esto terminamos el barroco. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahí vemos una imagen que no es, no es un edificio barroco, pero lo he dejado ahí para que veáis, para que podamos analizar pues el contraste, ¿no? La diferencia de un periodo a otro, ¿vale? Ahí vemos un edificio de época renacentista, ¿vale? Que es todo armonía, proporción, equilibrio en sus formas, todo son proporciones matemáticas, está, ¿vale? Es un equilibrio, ¿vale? Se puede dividir el edificio en dos partes iguales y todo, las proporciones se van respetando, ¿vale? Hay una armonía, ¿vale? Pues bueno, con la arquitectura barroca va a partir de un principio básico, ¿vale? Al igual que en pintura, la armonía esta que estamos hablando con respecto al Renacimiento, aquí se va a romper, ¿vale? Se produce una ruptura total, solo con el equilibrio este clásico que estamos analizando. Vean aquí, ¿no? Esta imagen, esta otra, ¿vale? Aquí se produce este sí es un edificio ya barroco, ¿vale? Sí es una iglesia barroca, y entonces ahí se ve como esa armonía y ese equilibrio pues ha desaparecido, ahí hay todo movimiento, ¿vale? Hay un desorden, digamos, ordenado, ¿vale? Hay un constante entradas, salientes. No va a negar, eso sí, las formas clásicas, las columnas, los arcos, los frontones, ¿ves? Las columnas, los arcos, los frontones, los frisos, ¿vale? Los frontones, los frisos, no los va a negar. Pero, ¿ven? Aquí como los arcos, ¿ves? Las columnas, los arcos, aquí en el Renacimiento, ¿vale? Los frisos, eh, no, no los va a negar, los va a utilizar aquí, como vemos, los va a volver a utilizar, pero los transforma y utiliza de una manera fantasiosa, ¿vale? Es decir, incluso decir, no respeta las medidas de las columnas y elementos clásicos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí aparecen columnas más grandes, frisos más grandes, frontones más grandes, más pequeños, ¿vale? No respeta esa proporcionalidad y esas medidas clásicas, ¿vale? Sino que aquí todo se utiliza de una manera más fantasiosa, ¿vale? Más buscando esa teatralidad para captar la atención del espectador, ¿vale? No respeta esas medidas que hemos dicho antes con las columnas y los elementos clásicos. Y además uno de los rasgos más característicos de la arquitectura barroca es el gusto por lo curvilíneo, frente al clasicismo del Renacimiento, que todo era recto y digamos plano, ¿no? Aquí no, aquí hay un gusto por lo curvilíneo, por las formas, ¿vale? O sea, las formas se hacen ondulantes, ¿veis? Aquí como se van, hay formas ondulantes, entrantes, salientes, los muros, todo se ondula, los muros, los entablamientos, ¿vale? Se alabalean, vean aquí cómo se alabalean, mira, aquí entran, salen de una manera curvilínea, ¿veis? Aquí también, aquí como es las curvas, ¿veis? Aquí, cómo entran y salen, ¿vale? Eh, es un gusto por la teatralidad, ¿vale? Que lo que trata es de que tratando de impresionar al máximo, ¿vale? Es un gusto por impresionar, por decir, vaya, y llamar la atención del espectador, ¿vale? Los frontones se parten. Vean cómo los frontones se parten, se parten. Antes eso en el Renacimiento se podía pensar, los frontones se parten, se forma aquí una semicúpula, ¿ves? Esto no ocurría, no podía ocurrir esto en el Renacimiento, que si hubiera un frontón partido, aquí le metes una semicúpula y aquí, ¿ves? Es como un juego para atraer, ¿vale? Los frontones se parten, se resuelven en curvas y contracurvas. Ven aquí han puesto como un luneto, ¿veis? Dentro, al romper este friso. O sea, aquí un balcón, ¿vale? ¿Vale? Todo hasta la desaparición pues, de las normas y proporciones clásicas, ¿vale? Entonces, las normas clásicas aquí han desaparecido. Se utilizan elementos clásicos, pero las normas desaparecen, ¿vale? Todo ello va también a hacer la luz, todo esto va a hacer de la luz, acordaos también en pintura de la luz, un elemento característico. Al realzar los movimientos, a realzar, perdón, la movilidad de los edificios, ¿vale? ¿Cómo es la luz? Por ejemplo, miren aquí.
Al entrar la luz por aquí, en el edificio, pues se va a realzar los elementos de claros oscuros, como en pintura. Acordaos que en pintura se utiliza mucho el elemento claro-oscuro. En la profundidad, pues se va a aparecer la oscuridad y en los resaltes pues, aparece la luz. Entonces se juega con esa luz, claro, claridad, oscuridad, que permite pues más atraernos a nosotros, ¿ves? ¿Veis aquí como cuando, y además pues dependiendo incluso de horas del día, diferentes horas del día, el edificio va a aparecer otro. Cuando le da la luz en un momento dado, pues el edificio pues, va a tener un tipo de luz distinta entre estos entrantes y salientes distintos a una hora distinta del día. Esto no pasa, eso es un juego de teatralidad total, ¿veis? Aquí, como entran los entrantes y salientes, aquí también. Mire, esto no pasa en el Renacimiento, aquí todo es plano, la luz da en un constante y aquí no llama nada la atención, armonía, proporción, pero aquí se juega hasta con la luz, ¿vale? Con la luz para llamar la atención, ¿vale? Y además eso, que en diferentes horas del día el edificio va a ser otro, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Los edificios, ¿vale? Eh, las formas con los entrantes y salientes, ¿vale? Que produce efectos de luz y sombra. Se generaliza el llamado orden colosal, ¿vale? O gigante. Eso es otro. Mediante el empleo de grandes columnas. Miren, aquí, ¿veis? Grandes columnas, impresionantes, grandes columnas y pilastras que encuadran pues, los elementos arquitectónicos. ¿Veis aquí? Aquí, pues esto el orden gigante, estas grandes columnas pues que encuadran pues los elementos arquitectónicos de la fachada. Aquí también la veis, aquí. Estas grandes columnas de ese orden gigante, ¿vale? Se tiende también a desaparecer las superficies lisas de las paredes, ¿vale? Que se marcaran con nichos, veis aquí con nichos, las plantas, aquí otros nichos donde se introducen pues elementos arquitectónicos, esculturas, ¿vale? Aparecen esculturas o también aparecen elementos decorativos profusos, ¿vale? También se utilizan elementos arquitectónicos nuevos, ¿vale? Como las columnas en espiral. Aquí vemos las columnas en espiral, miren, aquí vemos un ejemplo de una columna en espiral, otra columna en espiral, ¿vale? También denominada salomónica, ¿vale? Aquí otra, podéis ver varios ejemplos de columnas en espiral. Y el estípite también, otro elemento también como elemento arquitectónico nuevo, ¿no? El estípite, que es un soporte formado por una pirámide invertida. Aquí la vemos, ¿ves? Una pirámide invertida. Este es el estípite, ¿vale? Así que los soportes, todos estos soportes que hemos mencionado, bueno, y más otros elementos también, todos estos soportes que aparecen en las paredes, se utilizan mucho, ¿vale? Se usan, pero la mayoría de ellos no son con función sustentante, como veis aquí, son más que nada decorativa. Parece sustentante, pero la mayoría pues son elementos decorativos, ¿vale? Esos soportes estos son en verdad, pues elementos decorativos, ¿vale? ¿Qué más? Perdón. Las plantas, ¿cómo son las plantas? Pues las plantas son elípticas, suelen ser elípticas, dado ese deseo, ¿no? Por ese aspecto curvilíneo, el modelo curvilíneo. Veis aquí la planta elíptica. Aquí vemos el interior de una planta elíptica, ¿no? Es la única planta elíptica que hay en Andalucía, ¿vale? Que está en Cádiz. ¿Qué ocurre? Que esto no llega mucho a Andalucía, pero es muy en el resto de Europa, pues bastante, digamos, abundante. La otra planta es la jesuítica, pues viene pues de los jesuitas, ¿vale? Aquí vemos cómo la planta está basada se caracteriza por la reducción de las naves laterales, que quedan en capillas, donde en pequeñas capillitas, ¿veis? Estas son pequeñas capillitas que sirven incluso de contrafuerte y la cubierta abovedada, presenta cubierta abovedada y la reducción de los brazos del crucero, ¿veis? Este
Aquí vemos la planta de la iglesia jesuítica, y en Andalucía la principal va a ser la planta de cajón. Ven aquí, esta es la planta básica de cajón. En Andalucía está la planta donde las naves laterales pues quedan ya súper reducidísimas a pequeñas capillitas, y que también sirven de elementos de contrafuerte. ¿Veis aquí los muros, la separación? Pues sirven de elementos de contrafuerte, y en verdad solo queda una nave. ¿Veis aquí que solo una nave? Y aquí pues las capillitas laterales. Aquí vemos ejemplos de varias de ellas, ¿vale? Como una sola nave y las capillas laterales alrededor de ella. ¿Veis aquí? Los materiales ahí vemos la bóveda. Los materiales pues destacan en los interiores destacan pues emplear el mármol de colores, para pues, sobre todo subrayar la suntuosidad que pretende buscar. Ven aquí, ¿veis? Que pretende llamar la atención, buscar suntuosidad, ¿vale? Los sistemas de cubiertas pues son pues las bóvedas de cañón, de aristas, de luneto. Se realizan numerosas bóvedas. Se multiplican, las cúpulas en el exterior del edificio. Vemos aquí una cúpula que se multiplica muchísimo en este periodo. Ven aquí, por ejemplo, otra cúpula, el exterior de la cúpula. Estos elementos de cúpula, pues en el barroco van a adquirir una gran profusión. Aquí vemos el interior de una de ellas, ¿vale? Todos estos elementos antes mencionados, pues se emplean en lo que se valora, con lo que se va a intentar valorar es la invención la originalidad. Pretende llamar la atención. Ahí vemos, ¿veis cómo pretende llamar la atención ¿vale? en la formación de todos estos nuevos esquemas. Que lo que intenta pues es impresionar al espectador. Lo que importa es el efecto, ¿vale? Aquí vemos, lo que importa es el efecto global, al que se subordinan las formas escultóricas, pictóricas y decorativas, ¿vale? Que embellecen la arquitectura. Todos los elementos antes escultóricos, arquitectónicos y pictóricos están subordinados. Ambos están, digamos, no hay uno más que otro, sino que todos están subordinados a la arquitectura, a formar esa impresión, ¿vale? Esa impresión al espectador, que lo impresione. Perdón, que se me ha saltado. En cuanto a la evolución en España y en Andalucía, la primera etapa hay una primera etapa desde mediados del siglo XVII, ¿vale? Que es de influencia herreriana. Como vemos ahí, esta etapa de transición del purismo clásico, lo que ocurre es una desnudez, ¿vale? Una desnudez al introducir los nuevos planteamientos. Hay una desnudez al principio, ¿vale? Los nuevos planteamientos arquitectónicos, ¿vale? Procedentes de Italia. Por el principio es como hay una, digamos, influencia herreriana, que había una desnudez bastante medida en cuanto a la decoración. Pues eso se observa, ¿no? Pero ¿qué pasa en la segunda etapa? En el último tercio del siglo XVII y primer tercio del siglo XVIII, pues es un periodo llamado churrieresco, ¿vale? ¿Por quién? Por los hermanos Churri y Higuera, que eran pues fabricantes de retablos, ¿vale? Y estos pues propusieron ya pues toda profusión decorativa, ¿vale? Esta exuberancia, ¿vale? En la forma, pues digamos, ya no se sigue en los cánones clásicos. Y entonces pues ahí vemos un ejemplo claro. Vemos cómo la fachada es casi un retablo. Veis aquí como esa profusión de entrantes y salientes, ¿vale? Y hay una tercera etapa que es el resto del siglo XVIII, ¿vale? Que se llama rococó, ¿vale? Que es una continuidad y un desarrollo del arte cortesano, ¿vale? Presenta influencias claras francesas e italianas, ¿vale? ¿Por qué? Por el cambio de dinastía de los Borbones, ¿vale? Pero en Andalucía lo que pasa es que la arquitectura barroca religiosa va a evolucionar. Vemos aquí, la arquitectura barroca religiosa va a evolucionar recargándose aún más, ¿vale? Va a producir un recargamiento total. Ahí vemos el sagrario de la Cartuja de Granada. Ya la decoración es exuberante, ya es lo que se denomina rococó exuberante. Ya la decoración pues lo invade todo de una manera, formas extrañas y cada vez pues para tratar de llamar más la atención, ¿vale? Ahora pasamos a la escultura, ¿vale? En cuanto a la escultura barroca,
el movimiento es el principal argumento de los escultores, ¿vale? Al igual que en la pintura, incluso en la arquitectura, como hemos dicho, como hemos anunciado anteriormente, es el movimiento, que haya una ilusión, ¿vale? De movimiento, de desorden, de efectos, ¿vale? Pues aquí, en la escultura no se va a quedar menos, ¿vale? Busca principalmente captar, al igual que en la pintura, captar un momento de la realidad, ¿vale? Un movimiento, ¿vale? O un momento culminante de la acción, o, o una tensión, o la tensión previa, pues, a ese culminación del movimiento, ¿vale? Ya no hay esa... trata pues de sorprender al espectador, de captar la atención del espectador mediante su fuerza expresiva y perfección técnica, ¿vale? Se abandona, por tanto, la simetría, esa simetría y para captar el movimiento, ¿vale? Se abandona la línea recta y se apuesta por los escorzos. Ven aquí, esa línea recta y pues se abandona, ¿vale? Todo es movimiento y dinamismo, ¿vale? Ese dinamismo se muestra también en las actitudes, como los ropajes. Ven a los ropajes como parece que el viento los está ondulando y se está moviendo a ese movimiento. Trata de verse los ropajes de la Virgen aquí, como esos ropajes se mueven, esas ondulaciones, ¿vale? Trata también en la gesticulación expresiva, aquí vemos esa expresividad, ¿vale? Trata de buscar ese movimiento también en los brazos de la Virgen, esos brazos, esas previsuales en los brazos y en las manos, ¿vale? También se busca el naturalismo, ¿vale? No pretende pues una belleza idealizada como había antes en el barroco, en el Renacimiento, acordados con el David de Miguel Ángel, esa belleza ideal, ¿no? No, aquí se pretende, se invita a imitar a la naturaleza, nada de proporciones y medidas, quitadas, todo y como aparece el personaje, ¿veis? Aquí veis la cara de Magdalena, ¿veis? Que no es una belleza armónica, ni tiene más frente, los pelos largos, demasiado largos, ¿vale? Un sufrimiento ahí, ¿vale? Que no es una armonía y unas proporciones ahí, ¿vale? Como había en el Renacimiento, ¿vale? No se huye tampoco del dolor o lo cruel que pueda, o la crueldad, como ocurría tampoco en el Renacimiento, ¿vale? Se trata de conmover al espectador y provocar en él una reacción, ¿vale? Eso es puro efectismo, igual como ocurría en pintura. La luz va a ser otra cuestión importante, ¿vale? Igual que en la arquitectura y la pintura, ¿vale? Se buscan fuentes de efecto de claroscuro. Ahí vemos el rostro del Cristo de la Pasión, ahí vemos como ese rostro, ¿no? Se busca esa claridad, esa oscuridad que pretenda, pues, efectos, ¿no? Que trata de darle más realismo a la escultura y más expresividad. Ven ahí ese efecto de claro oscuro, nunca mejor dicho aquí en esta imagen. ¿Veis? Como así pues pretenden darle más realidad y más verosimilitud, perdón. Incluso se estudia su emplazamiento para jugar con ese efecto de luz y sombra, ¿vale? Aquí vemos como ese efecto de claro oscuro. El material más empleado, sobre todo en España, es la madera, ¿vale? La madera. Siguiendo pues la tradición hispánica, ¿vale? Con la policromía se pinta la madera y la técnica del estofado, ¿vale? Tanto en bulto redondo como en relieve. Por tanto, se le va a dar una gran importancia, pues, a la pintura para crearle esa mayor verosimilitud, ¿vale? Y con esto, bueno, pues hemos terminado el barroco. Y bueno, chicos, pues esperemos que continuéis haciendo el trabajo de investigación, pues, del barroco en Andalucía. Y bueno, pues os mando un saludo y mucha fuerza y mucha energía, que bueno, y